Hola, en esta oportunidad les estaré hablando acerca de cómo crear ambientes de QA, analítico, desarrollo o de reportes para una base de datos Oracle utilizando nuestra herramienta de orquestación y automatización del manejo de copias integradas AppSync. Para ello, requerimos tener una base de datos descubierta en nuestra herramienta o nuestra aplicación de AppSync. Esto lo pueden visualizar en los videos de posteados en este mismo canal, los videos que tienen relación con descubrimiento de infraestructura. Allí podrán visualizar cómo descubrir un servidor de base de datos y una base de datos Oracle en AppSync. Partiendo de esta premisa, podemos identificar que tenemos un servidor Linux con una base de datos standalone de Oracle. Acá podemos validar el proceso principal de la base de datos, el proceso PMON. Esto está corriendo en un servidor cuya IP es la 192.168.160. Vamos a tener un segundo servidor que nos va a ayudar a poder montar ese ambiente de prueba que requerimos crear, solamente para efectos demostrativos, de que es distinto al ambiente origen del Oracle 01. Este sería el Oracle 02, la máquina virtual. Cotejamos acá, la IP termina en 62, aquí la IP termina en 60, y al mismo tiempo validamos de que no existe ninguna base de datos actualmente en ejecución. ¿Ok? Desde la perspectiva o en la gestión de Copy Management de AppSync, podemos seleccionar en Copy Management, seleccionamos copias, en aplicación seleccionamos Oracle, y esta sería la misma base de datos que está relacionada en el servidor que les acabo, en el primer servidor virtual que les acabo de mostrar. Un servidor Linux 7.1 virtual. Esta será la versión de la base de datos, el servidor donde está montado y el service plan que tiene relacionado. Esto sería para esquemas de protección locales. Si exploramos esta base de datos, acá vamos a visualizar que tengo tres copias o 3 puntos de generación de snaps que se han llevado a cabo de manera automática, pero estos son o se utilizan para el esquema de protección local, que también están ahí contenido posteado en este canal acerca de cómo protegerme localmente y que me van a servir de puntos de recuperación consistente ante una corrupción lógica de base de datos Oracle. Si regresamos a la base de datos, acá vamos a estar enfocándonos en trabajar en un esquema de data repurposing. Para ello seleccionamos acá la base de datos, ejecutamos clic sobre crear copia con un plan y vamos a seleccionar en las dos opciones o los dos principales casos de uso que nos proporciona AppSync. Vamos a seleccionar data repurposing. Si lo vemos en el esquema, el objetivo principal del data repurposing es partir de una base de datos productiva, bien sea standalone o bien sea en Oracle RAC, en cluster, generar una copia de primera generación, que es una gold copy, y a partir de esa gold copy yo poder proveer ambientes de QA, desarrollo, analítico, reportes, que son copias de segunda generación. La gold copy no se monta, va a estar ahí, se genera y va a estar alojada en lo que es la parte de AppSync. Es una foto basada en Snapshot que se va a crear desde la perspectiva de lectoras y que va a estar allí y que nos va a poder proporcionar crear estos ambientes, y que estos ambientes sí se pueden montar, mapear en un servidor totalmente distinto, un servidor físico en este caso o virtual. En este caso estamos trabajando 100% virtualizado con Linux, y puede ser que esta copia sea read only, esta puede ser de lectura y escritura, y esta también puede ser de lectura y escritura para poder transaccionar en este proceso. La ventaja de utilizar AppSync con nuestros sistemas de almacenamiento modernos es que podemos consolidar nuestra base de datos productiva y apalancarnos de esta automatización y toda esta gestión de AppSync para yo poder proveer esos ambientes de QA, desarrollo analítico, de una manera mucho más rápida, reduciéndolo de semanas a minutos y sin contar la opción de refrescarlo de manera periódica acorde a cada uno de los niveles de servicio que tengan todo y cada uno de estos ambientes. ¿Ok?
Acá seleccionamos Next. Acá nos indica que va a ser un copy location local sobre el mismo sistema de almacenamiento. En este caso no voy a montar la copia, solamente quiero crear un gold copy y le voy a indicar que no cree copias de segunda generación en este momento para hacerlo más entendible y separados posteriormente a este proceso. Ejecutamos Next. Acá en las Oracle Options, que sería el paso número 3 para crear la copia, acá si yo seleccionamos estas opciones, le estamos indicando que va a generar una copia Application Consistency dentro de la perspectiva de Oracle. Si no requieren Application Consistency, bueno, desactivamos estas dos opciones disponibles y estaría generando una copia Crash. De hecho, vamos a dejar la Application y vamos a activar el copy de Fast Recovery Area. Seleccionamos Next, no hay otra opción que debemos modificar. El pre-copy script o post-copy script es que si ustedes quieren ejecutar algo sobre la base de datos origen, antes de ejecutar este plan de servicio o posterior, no vamos a hacer nada en este punto. Y en el paso 5, le vamos a indicar que apenas finalicemos la creación de este plan de servicio, lo ejecute inmediatamente, lo puedo agendar o lo puedo ejecutar una vez en un periodo de tiempo. ¿Okay? En el paso final sería un review de todas las consideraciones que estamos indicando y ejecutamos finalizar. En este punto lo que va a hacer es, va a interactuar con la base de datos para garantizar la copia de modo Application Consistency y al mismo tiempo va a interactuar con el almacenamiento para tomar una estructura de snapshot consistente de la base de datos origen y poder tener una estructura de snapshots independientes que van a servir en este caso como copia de primera generación o gold copy. Si visualizamos acá los puntos, hizo el Discovery Application Storage, Mapping Application Storage. En este momento está haciendo la creación de la primera generación para el copy de la aplicación. Y el último paso sería específicamente para la generación de los archive logs. ¿Ok? Vemos acá que hizo un quizzing de la base de datos, generó obviamente los snapshots en el storage, y ya prácticamente terminó el proceso de ejecución. Si ejecutamos close y exploramos la base de datos, ahora vamos a tener otro punto u otro punto de snapshot dentro de las características de este ambiente de base de datos. A diferencia de los anteriores, tenemos que este último que se ha generado, el primero de arriba hacia abajo, la diferencia con los restantes es que lo estamos enfocando a Data Report Posing, acá como Service Plan, y que es una copia de primera generación y que no está montada en ningún ambiente de servidor virtual para este ejemplo que estamos llevando a cabo. ¿Ok? Ahora, a partir de esta primera generación o esta Gold Copy, vamos a crear una copia de segunda que sí la vamos a montar y recuperar para que quede operativo. Este es el label, automáticamente coloca que es una copia de segunda generación. Le vamos a indicar que sí, que la monte, y si existe una base de datos previa con el mismo nombre que le vamos a asignar, pues que la desmonte y monte esta nueva. Seleccionamos Next. A nivel del Monday Operation tengo varias opciones de montado, solamente la puedo montar, puedo hacer un montado en un standalone y puedo hacer create un RMAN catálogo. Puedo, obviamente, montarle un servidor standalone y preparar ciertos scripts para una recuperación manual. En este caso vamos a seleccionar que la monte un standalone server y que recupere la base de datos. Esta la vamos a montar en el servidor Oracle 02, el cual se lo mostré al principio de este video. En General Settings vamos a seleccionar acá el Oracle 2, que sería la otra máquina virtual, que utilice el default path en lo que es la parte de la estructura de AppSync, que lo utiliza con la parte de su host plugin. En la parte de recovery le vamos a indicar que sea read-write. Si es un ambiente que solamente de reporteo, pueden colocarla como read-only, solamente que ejecute las actividades respectivas. Acá yo la quiero montar para leerla y escribirla, agregarle datos nuevos. En el Oracle Home le podemos indicar ya este servidor virtual previo a los binarios que ya estén configurados. Y le indicamos que mantenga el mismo como producción. Y en nuestra herramienta de Visualizer que vamos a estar revisando, tenemos atachado esta base de datos con cuyo nombre ProdRep, aunque en este punto ustedes le pueden colocar cualquier acrónimo requerido. No necesariamente se tiene que llamar igual, al gusto de ustedes como requieran llamar
esta base de datos. Puede ser Oracle QA, Oracle Desarrollo, Analítica, el nombre que ustedes realmente consideren que debe tener. ¿Ok? Ejecutamos Next. Este es igual el pre-copy script, post-copy script o el pre-mount script y el post-mount también. O sea, se agregan otras características. No vamos a ejecutar nada, pero sirve para poder hacer una adecuación posterior al montado de esta copia sin ningún problema. Si ustedes requieren, hay ambientes que después de montado necesita hacer ciertas adecuaciones, ejecutar ciertas parametrizaciones para que las aplicaciones las trabajan, pues aquí es el punto donde ustedes pueden aprovechar la automatización para que indicarle dónde está el script, cuáles parámetros requiere y qué usuario estaría ejecutando este proceso y en qué host lo estaría llevando a cabo. ¿Ok? Ejecutamos Next. Acá lo puedo ejecutar ya, lo vamos a ejecutar ya mismo apenas termine esta creación de la segunda generación o lo puedo agendar para ejecutarlo posteriormente. Ejecutamos Run Now, hace un review de todas las configuraciones que hicimos y comienza el proceso de interactuar en la copia de segunda generación para lo que es la parte de la application copy, la parte de los archive log files, identifica si en este caso es la primera vez, pero si ya yo lo hubiese ejecutado antes con el mismo nombre, él desmonta la anterior y monta una nueva con el mismo nombre. Luego hace el Performance Mount Operation, y luego hace un Running Database Recovery para dejar la base de datos totalmente operativa. Si vamos al servidor donde estamos montando la estructura de base de datos, vamos a ver los devices que están relacionados, vamos a contarlos para que podamos ir monitoreando prácticamente que en vivo cuando comience a llevar a cabo el proceso. Aquí vemos 74, la cantidad 74 del resultado de ejecutar el FDIS. Ahorita en el punto que cuando comience a montar lo vamos a identificar. Si regresamos a AppSync, este es un warning que tiene que ver con los VMware Tools. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver con el proceso de lo que es la parte de base de datos. En este momento está haciendo el Performing en Mount Operation. Vamos a esperar que comience a tachar, aquí que nos muestre, que diga que ya está tachando los volúmenes de segunda generación, los looms de snaps de segunda generación que ya creó, y aquí comenzó a tacharlos. ¿Ok? Lo que hacemos es, contamos, vamos a ver, vamos a esperar un momento que refresque, sigue la 74. Esta base de datos tiene 3 volúmenes, una base de datos pequeña, pero la analogía es igual para una base de datos de 10, 20, 30, 40, 50 teras. Ok, ya 107 ya cambió, quiere decir que recibió nuevos volúmenes y está haciendo toda la estructura a nivel de los devices como lo está viendo el sistema operativo. Ok, aquí vamos a ir viendo en el paso final, está haciendo la ejecución y recuperación y montado de la base de datos. Para ello vamos a hacer acá un ps-jefa pymon, que es el proceso de la base de datos, perdón, ps-jefa pymon. ¿Ok? Ya ahí está la base de datos, la montó, se llama PropRep. Acá al final podemos ver que inició la base de datos. Esto tiene que ver con una recomendación a nivel del parche, pero la base de datos está operativa. Si vamos a la base de datos origen, observamos que también está operativa, nunca se ve afectada. La ProRep es una base de datos nueva, generada desde un proceso de snaps, desde el ambiente Oracle 01, con una independencia total de manera de lectura y escritura, y que realmente nos permite montarla en un servidor totalmente distinto al original, apalancando la funcionalidad y flexibilidad del manejo de copias de nuestro sistema de almacenamiento y lo que es la parte de la fortaleza de la aplicación con AppSync y su host plugin que tiene relacionado con la base de datos. Si vamos a nuestra herramienta DB Visualizer, esta sería el Oracle Pro 1, sería la origen. Vamos a hacer un refresh acá. Esta es una base de datos que tiene una tabla. Esta tabla se llama Names, que obviamente tiene dos columnas, cuyo tiene solamente dos registros, ¿no? Si yo quiero acceder a la base de datos, la nueva que creé, en este caso vamos a hacer un reconnect de esta base de datos, porque no estaba montada, ya la identificó, ya la puedo abrir, ya la puedo acceder. Ejecutamos producer, expando la tabla, aquí está, se llama names, la misma tabla tal cual,
porque es una foto que viene de una base de datos origen, que es la hora Prod 01, y que en este momento en el tiempo son idénticas, ¿no? Por decirlo de esa manera. Aquí están las columnas, vemos la data, y acá la está montando, los mismos campos. Ahora, si nosotros agregamos en la base de datos origen, creamos una tabla, pues vamos a crear una tabla acá, en esta, vamos a crear una tabla y la ejecutamos en el hora prod 1, una tabla que se llame test, con 2 campos también. Yo la puedo ejecutar y ya la creo. Si expandemos de nuevo Oracle, la principal, expandemos producer, vamos a tablas, refrescamos, identificamos que ahora la base de datos origen tiene dos tablas, que es name y tiene la tabla test. Si yo consulto esta tabla, ok, no tengo registro, si yo consulto esta tabla en el servidor de pruebas, o el de QA o el de desarrollo, acá esta tabla no existe. ¿Por qué? Bueno, porque la tabla test se agregó después de llevar a cabo el proceso de generación de la copia consistente. ¿Ok? Entonces, en este momento empiezan a trabajar de manera independiente, donde van a tener similitud de acceso a ciertos bloques en la región de los volúmenes, porque, bueno, existe una dependencia basada en que hay un origen y hay un target. La tabla names es igual para ellos, la van a leer al mismo tiempo cuando requieran en la estructura de bloques, pero la tabla test que acabo de crear en lo que es la parte de la base de datos origen, pues es única y independiente para ello. Si creamos una tabla para demostrar de que sí se puede crear datos en la base de datos de prueba que estamos creando, sencillamente nos cambiamos acá al Database Connection y le vamos a decir que esta sería test tab, vamos a colocarle un nombre totalmente diferente, la ejecutamos y refrescamos la vista de tablas. Ahora, la base de datos de prueba tiene la tabla names, que es igual a la del origen, y ahora tiene una base de datos o una tabla nueva que se llama test tab dentro de lo que es la parte de la estructura. Esta tabla test tab no existe en la base de datos origen. ¿Por qué? Bueno, porque es una tabla que se agregó de la misma manera que representé el ejemplo cuando creé la tabla test. Es una tabla que se creó después ya de haberse generado y montado todas las estructuras y en este caso están trabajando de manera independiente. ¿Ok? Yo puedo también tomar e insertar en la base de datos, en esta puedo llegar acá, en la principal, en esta test tab, vamos a agregarle registros a esa base de datos, vamos a hacer un insert test a los 2 campos, vamos a agregarle 2 millones de registros, ¿ok? Lo ejecutamos. Perdón. Perdón, lo estoy ejecutando en la 02. Vamos a cambiarnos ahora con 01, porque esa tabla test no existe en la principal. Y aquí lo agregó. ¿Listo? Perfecto. Ahora lo que hacemos es contar los valores después de haber creado la tabla, contar los valores relacionados con esa estructura. Ok, vamos a hacer un select count ID a la tabla test y tenemos que se agregaron 2 millones de registros. De igual manera, aquí no sigue existiendo en la otra estructura, no existe esa tabla y por ende están trabajando de manera independiente hasta que decida llevar a cabo un proceso de refrescamiento entre las partes. Ahora vamos a hacer una revalidación en AppSync. Expandemos acá en lo que es la parte de la copia de primera generación. Me crea acá una relación directa que sería esta fila. Esta sería la copia de segunda generación. Es report post, es segunda generación y al mismo tiempo está montado en el servidor Oracle 2 de manera consistente. Posterior a va a haber un contenido en este canal que tiene que ver cómo refrescar y homologar los ambientes de origen y relacionados de QA, desarrollo y analítica y reportes. En dado caso de que pasó una semana, pasó un mes, usted lo quiere homologar, cómo yo lo llevaría a cabo utilizando la estructura de AppSync de una manera totalmente flexible. En resumen, tocamos tópicos de cómo crear copias de primera generación, Gold Copies, y a partir de copias de primera generación, poder crear ambientes paralelos,
montarlo en un servidor totalmente diferente desde la perspectiva Application Consistency, Class Consistency, que puedan estar modo acceso read only o read write y que podamos agregar esa independencia después de haber llevado a cabo el proceso. Si este ambiente ya no lo quieren utilizar, pues sencillamente se selecciona acá, se le hace un on-mount copy, pero esto será un tema de discusión en otros videos. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo.